vamos a Génesis 8 y tenemos mucha información aquí en Génesis, por ejemplo. Entonces hay mucho que podemos ver, hay mucho que ni siquiera tocamos porque es información, es útil, es verdad y todo eso, pero hay información que es útil, que es verídica, es todo eso, o sea, se puede verificar y todo, pero finalmente no va a cambiar mi vida, no voy a conocer mejor a Dios, en eso no va a ser más conformado a su imagen, o sea, simplemente es una información y es buena, pero igual, o sea, es buscar y a veces tenemos que tomar el tiempo para realmente poner todo completo lo más que se puede, y hay razones, una razón porque estamos viendo esto en Génesis desde la creación y ahora con el diluvio es porque son los dos puntos que se atacan y se atacan en diferentes formas, y es interesante ver en diferentes ramos, y es sin, o sea, eso no tiene como barreras denominacionales o algo así. Entonces hay una nueva tendencia de decir que soy reformed, que realmente, o sea, la mayoría que dicen eso no lo son. Porque la reformación protestante en Europa, que empezó hace más de 500 años, realmente todos somos eso, Entonces, parte del problema es eso. Entonces, reformed es esto. Entonces, es que se basa en un credo, aunque como suponiendo que los demás no tenemos un credo. Y se basa en esto, y es confesional, y que, entonces no es confesión católica, sino que creo esto, y digo que lo que creo, y lo afirmamos, y eso todo está padrísimo, todo eso es bueno. El problema es que muchos de los que dicen eso, más que nada, están agarrando un grado de como aprobación intelectual, y poder decir, porque los reformed, como dicen, si dicen es iglesia bíblica reformada, pueden decir, también son muy leídos y muy letrados, Entonces eso es normalmente la imagen que se tiene. Y obviamente si alguien aparece con una camisa tropical y de tenis, no es una persona seria y no es alguien que ha estudiado o algo así. Lo que pasa es que hace un montón de calor. Desde hace muchos años me acostumbré a eso. Y antes ni era mi estilo. O sea, la verdad, digo, pues ¿cómo? Entonces es importante ver eso, que como que le regalamos, a veces sin pruebas, le regalamos prestigio o credibilidad a personas y movimientos o nombres que a veces realmente no merecen. Pero sí conviene entender estas cosas, porque como digo, las cuestiones de atacar los fundamentos bíblicos han cruzado todas las diferencias denominacionales y doctrinales. Entonces puede haber alguien que es presbiteriano, súper intelectual, y ya realmente ya no cree esto. Y ya lo enseña diferente, pero siguen con su credo y sus afirmaciones cada domingo. Pero el pueblo de Dios, la congregación, está sufriendo los efectos de estar quitando los fundamentos, porque una casa que socavaron por erosión, por inundación, por cómo hacen las cosas o algo así, porque los vecinos son malos, pero cuando ya queda sin cimientos, la casa está por caerse, y además es cuestión de tiempo, y los daños pueden ser muy altos. Entonces, para nosotros es importante ver eso, por eso lo estamos haciendo, no es nada más para como lucir conocimientos o algo así, es una invitación cuando estudiamos así, es una invitación que tú vayas y que tú investigues y veas que si es cierto o no. Por ejemplo, porque estudian la geología profunda en la tierra y han encontrado una cosa. Por ejemplo, en la China hay una presa de agua que es de 3 troncos, por decir 3 ríos se juntan, es enorme la presa, contiene millones de metros cúbicos de agua, de manera que la tierra como que disminuyó su rotación. Es tanto el peso en un solo lugar por el agua y todo eso, que la tierra gira un poquito más despacio.
no afecta a tu día, todo tu quehacer lo vas a poder hacer a ti. Estamos hablando de fracciones de un segundo, pero es un efecto, ¿ok? Entonces, y tú dices, ay, yo no sabía eso. Sí, y el problema que yo tengo es que tengo una curiosidad y que tengo una inquietud, y eso porque lo que yo he aprendido es que esto parece nada, es un dato, nada más. Pero sí afecta literal todo el planeta. Entonces hay a veces un dato que tiene enorme peso y literal afecta a todo el planeta, ¿ok? Entonces tenemos esto con la creación y ahora con el diluvio, y rápidamente podemos dar unos datos y vas a decir, oh, hay dos posibles efectos en eso. O te quedas así, dices, a ver, lo voy a investigar. O sea, descubrieron que hay agua, no nada más como que la roca, o sea, lo que es el acuífero donde perforan con pozos y pueden sacar agua, sino literal agua. O sea, como enormes estanques. Tenemos lo que es la superficie de la tierra y la corteza, que es relativamente delgada, aunque para nosotros es muy gruesa, porque, o sea, perforan y nunca pasan eso. Pero si hay una grieta puede salir magma, lava, un volcán puede nacer y todo eso. Entonces ya está relativamente delgado a lo que es la tierra. Pero entre eso y lo que empieza a ser el centro, que es el manto, que es roca plástica, por decir, o sea, que es como si fuera, o sea, no es roca endurecida, tampoco es líquido, pero es semilíquido. Entonces tenemos un efecto como un huevo que tiene la yema, que si le das vuelta al huevo y detienes el cascarón del huevo, la yema va a seguir dando vuelta, ¿ok? Y lo que ha estado pasando en los últimos años, reciente, como menos de 5 años quizás, pero en la última década se ha estado dando, pero ya es mucho más notable, que hay un desprendimiento, que de vez en cuando en la historia del planeta ha sucedido eso, que hay un desprendimiento entre la corteza y el manto y el núcleo de la Tierra. El núcleo es casi puro fierro y por eso nos da un campo magnético y todo eso a la Tierra, que es importante. ¿Ok? Tener eso. Tú y yo, si fuéramos a construir un planeta, lo haríamos deficiente en todo. La gente muere en 2 minutos y bueno, así. Entonces, pero tenemos esta situación y hay un desprendimiento muy de vez en cuando que sucede, que gira diferente, a diferente velocidad, el interior de la Tierra y la corteza. Y cuando sucede eso, hay más sismos, ¿ok? Más fuertes, pueden aparecer nuevos volcanes y hay como calentones. Y hace como 1 año y medio hubo una serie de calentones en el medio del mar Atlántico, en el fondo del mar, donde hay una grieta que corre todo el largo de norte a sur del mar Atlántico, norte y sur, y que constantemente está saliendo magma, se vuelve piedra y va separando las Américas de Europa y África. Y eso lleva mucho tiempo sucediendo. Pero a veces como esa actividad es más, entonces no es que aparecieron volcanes o algo así en el fondo del mar, pero como que queremos imaginar, porque así somos y así aprendimos a hacer dibujos y diagramas en escuela, entonces estamos con la idea que es perfectamente una esfera la Tierra y cada parte del interior de la Tierra como que igual es una esfera. Pero lo que tendríamos que ver es que esto que es el centro está soltando peso a lo que es el manto. Y eso acerca algo muy caluroso a la corteza. Ok, bueno. Entonces, en cuestión del diluvio, lo que podríamos estar viendo es eso. Algo pudo haber golpeado la Tierra como un asteroide muy grande, destruiría casi toda la vida en cuestión de horas y días por tsunamis, por erupciones de volcanes, entonces ceniza, se oscurece, parte de la tierra, el agua va a convertirse en hielo porque se oscurece el sol con tanta ceniza de volcanes y todo eso sucedería y entonces, pero poco a poco se estabiliza.
Entonces van a seguir milenios que todo uniforme otra vez. Ok, el padre de geología moderna se llamaba Charles, fue un inglés, que todos los que hacían las grandes cosas en el siglo XIX eran alemanes o ingleses. Y por lo mismo les regalamos mucha credibilidad. Y hasta que él empezó y no realmente estudió derecho, no era científico. Pero como en Inglaterra en aquel entonces tú estudiabas derecho, tú podrías tener junto con quizás un patrimonio familiar suficientes ingresos y tiempo libre para dedicarte a otras cosas, ¿no? Ok, entonces lo que pasó en esto es que empezó a estudiar geología, que no fue principalmente su interés, sino su interés fue principalmente político. Ya sabes a dónde voy, o puedes imaginar. Entonces, en ese tiempo se formó la Real Sociedad Geológica en Londres. Y es interesante, un miembro de la Real Sociedad Geológica en Londres fue Charles Darwin, que era un periodista, no era científico tampoco. Inclusive, todos los socios en la Real Sociedad Geológica en Londres, solo un geólogo había. Los demás eran políticos, filósofos y todo eso. Porque la polémica, pero como ya se apagó el pleito, no nos acordamos del pleito. Pero la polémica en Inglaterra fue de ciencias políticas, cuestión de estructura de gobierno y qué es el papel que juega la monarquía en el gobierno. Y fue una discusión. Entonces, a partir de eso empezaron a limitar mucho el papel del gobierno en cuestión de la monarquía. O sea, que el rey de Inglaterra, ¿qué es lo que hace? Y ahora cortan un listón para una inauguración, visitan un hospital, hacen esto, se visten bien bonito, hay eventos y todo eso, pero realmente no tiene un papel activo y no tiene injerencia en el gobierno del país. Pero en aquel entonces sí, como la reina Victoria. Podía opinar y se hacía. O sea, era la reina después de todo, ¿no? Entonces, y otra vez, en una república como México, tenemos que ver que siempre la tendencia hacia monarquía es muy humana. La Biblia nos lo dibuja también. Entonces, al rato tienes un presidente con poderes casi como de monarca. Aunque sea por un sexenio, 4 años, a ver cuánto dura. Y eso es común en muchos países. Entonces, y dices, ¿por qué estamos estudiando en Génesis 8 y qué vamos a hacer? Por eso. Y una estrategia que armaron en la Real Sociedad Geológica era demostrar, porque la ciencia, en el siglo XVIII y XIX, la ciencia estaba tomando el lugar de la teología para decir a la humanidad qué es y qué no es, y cómo hemos de vivir y cómo no hemos de vivir. Entonces los científicos, si podías ser bautizado como científico, tú podías hablar y ya era dogma. ¿Ok? Es importante entender eso, porque persiste hasta el día de hoy. Científicos decían que tenías que usar cubreboca, aunque a nivel hospital ya estaba en debate si sirve de algo el cubreboca en el quirófano. Hazme favor. Hay debate serio, es que si realmente sirve de algo el cubreboca en el quirófano. Pero tú tenías que pararte a metro y medio de alguien en el súper o no encontrarse en el pasillo. Tenías que seguir las flechas en el súper. ¿Quién hizo eso? No fueron científicos. Fueron políticos que decidieron cómo organizamos y ordenamos a la gente para que no se haga más caótico esto. Entonces era más bien como los de estacionamiento ponen conos aquí afuera para que no tapen entradas de casas, para ayudarnos todos a ubicarnos y realmente, pero no son, o sea, unos son ingenieros, otros son maestros, otros son, o sea, estudiantes, realmente no son como técnicos en planeación urbana o algo así, pero ahí están colocando conos.
Entonces regalamos autoridad y regalamos peso y prestigio a personas que quizás no lo hayan ganado, pero se lo regalamos porque somos buena gente y buenos ciudadanos. Entonces en Inglaterra, financiaron a Darwin un viaje alrededor del mundo para demostrar la evolución como teoría, como estructura de origen. Porque entonces si el ser humano existe por evolución y no por creación directa, porque el argumento teológico era, todas las autoridades son puestos por Dios. Entonces, si tú resistes la autoridad, resistes a Dios. Eso fue el argumento teológico. Y qué pobre, raquítico argumento fue. Entonces, lo que se pusieron a hacer era demostrar que no hubo creación directa, entonces Dios no puso el rey de Inglaterra. Entonces podemos cambiar o limitar el poder y la autoridad del rey de Inglaterra. Pero hoy hasta todo el mundo tiene que desfilar con el darwinismo. Porque el Imperio Británico cubrió todo el mundo, tenía muchísima influencia. Alemania siguió la pauta, igual llegó a tener mucha influencia y en ciencias, en ciencia política, en filosofía y en teología. Entonces vamos a decir, hace 150 años empezó eso a afectar teólogos. Porque entonces, o sea, ¿quién lo soporta? Tú llegas a la universidad bien cristianito y descubres una cosa como muchacho, que las chicas son mucho más interesantes que el arca de Noé. Y aprendías aquí en Cruz Semilla del arca de Noé y a todo bonito y hasta con cantos y Padre Abraham y un brazo derecho y así, Padre Abraham, y ahí cantaban y todo eso. Pero llegas a la universidad y descubres que hay algo y alguien más interesante que el arca de Noé y Padre Abraham. Y luego que dices, vamos a tener esta fiesta. ¿Vas? No, no voy. ¿Por qué? Soy cristiano. Y se llena el espacio de escarcha. Y la que te gustaba está así. Hasta jala sus faldas para no ensuciar. Ay, que no salpique tu mugre evangélico. O sea, sí, ¿quién no lo ha vivido? Como que dicen, o sea, yo me acuerdo cuando yo decía, yo soy cristiano. Como que decían, ¿qué te dieron? Tú eres inteligente, estudioso y tú eres cristiano. No puede ser. O sea, algo falla aquí. O estás mintiendo de ser cristiano, que nadie lo haría porque para que te desprecien, ¿quién lo va a decir? O finges ser inteligente, estudioso. Porque los dos no ocupan el mismo cuerpo. No viven dentro de la misma piel. Ok, entonces si entendemos ese ambiente, ese entorno social, y cómo afecta, ok, cómo te guía, y es simplemente más fácil estar en esta postura, no agresivamente anticristiano, no rechazando la Biblia, pero como que ya no tan firme y tan decidido y tan blanco y negro sobre el tema. Ok, si podemos entender eso y pensamos que eso lo inventaron a partir de las situaciones en 68 aquí en el Zócalo, que entonces el movimiento empezó y no tenía mucho tiempo. Ahora, si podemos captar eso, el paso a donde tenemos que llegar y todo esto que ya te di 20 minutos de historia del siglo XIX, Carlos Darwin y todo. Científicos de todos los ramos de ciencia, ganadores de premio Nobel, están rechazando y refutando y repudiando toda la teoría de Darwin. Y no lo reconocen con una base adecuada científica. Pero ya no son de facultad, ya no pueden perder su trabajo ni su prestigio, ya tienen su premio Nobel, son intocables y así, entonces ya hablan. Y el cristiano habla aunque no sabe, y el cristiano tiene todo de perder y aún así habla. Entonces pensamos que si están callados es porque están de acuerdo, y realmente no están de acuerdo. Entonces tú
como creyente, necesitas fortalecerte en eso. Es decir, simplemente muchas cosas que tenemos como hechos científicos no lo son. Y ni los mismos, en algunos casos, que lo propusieron, ni lo están proponiendo, sino ya los desecharon. Pero están en libros de textos, en toda la escuela y así, o sea, nadie duda y todos lo sabemos. Y luego nos llegan con lo que todo el mundo sabe y ponen caricaturas de los picapiedra. Y entonces decimos, sí, eso es una etapa antigua de la humanidad, que todos vivíamos en cuevas y vestíamos eso y hasta va papá a trabajar y lleva corbata, pero la corbata es de piedra y ves... O sea, son los picapiedra. Entonces, pero así éramos en un principio. ¿Ok? Y no es cierto. Pero lo tenemos así, lo aceptamos. ¿Por qué? Porque si no te choca ver la caricatura. Y ahora en mi casa, luego yo estoy así, está una película de mucho agarre, puede ser de acción, puede ser de suspenso, puede ser lo que sea. Y yo estoy con versos bíblicos diciendo, bueno, esto y ontología es esto y que no, pero, epistemológicamente eso no procede. Y así que Mateo 18, y están... Ya, te mandan por las cocas, porque no dejas disfrutar la película. Ok. Y más que nada, pero a mí me pone eso, están jugando con mis sentimientos. Y cuando ya estás fuera de eso, lo sientes mucho más cuando te das cuenta. Vamos a decir, ponen algo como Crepúsculo, que nunca vi, pero vi spoilers y todo eso y leí, porque dije, eso me parece muy adolescente, pero estaba viendo que mis sobrinos y sus esposas y todo eso, todo el mundo estaba totalmente absorto en Crepúsculo. Entonces, investigo, lo que tienes es un adolescente que ni es tan guapo, pero siempre está enojado o triste, entonces emo, oscuro, no salen del día porque su piel como que brilla como diamante y todo eso, entonces ponte Nivea y ya como que se hace más liso pero tiene 300 años, aún vive en casa y tiene issues emocionales y todavía no se casa y son además veganos. Dices, entonces esto ya tiene que, no podemos perder ni un solo episodio. Entonces, cuando yo veo ese fenómeno, puede ser con lo que sea, novelas, puede ser con lo que sea. Yo siempre estoy diciendo, yo en lugar de ver la pantalla, veo a la gente. Y sus ojos brillan, y su boca está húmeda. Se están salivando, es mucha emoción. Así, están enamorados de un actor que no sabe que tú existes, pero estás enamorada. Entonces así, y eso es un fenómeno. Entonces, y están jugando con mis sentimientos. Ahora, en la vida real, cuando alguien siempre te está trayendo así con un hilo y jugando con tus sentimientos, ¿busca tu bien o está manipulándote y explotándote? Dices, no, pues me está explotando, está jugando con mis sentimientos, pero me va a dejar solo, me va a dejar decepcionado, en quebranto otra vez. Pero cuando es eso, porque todo el mundo, tú ves alrededor y todo el mundo está así con estrellas en sus ojos, así fascinados, y tú dices, bueno, entonces tengo que fascinarme también, porque es mi flota, porque son mis amigos, y lo mejor que me sucedió de recién convertido cristiano fue perder mis amigos. Y fue tonto y fue absurdo de su parte y así porque me querían presionar. Y escogieron el modo de hacerlo que les falló totalmente porque quedó tan transparente que ni me querían, simplemente les incomodaba que yo había cambiado. Y muchos de nosotros ya lo hemos vivido en alguna manera, ¿no? Pero en ese lapso, y duró poco, porque encontré nuevos amigos. Pero en ese lapso sentí solo y loco y como que desajustado
desfasado, como esas clavijas de Europa que no entran en nuestros contactos, aquí usa otro voltaje, simplemente no es para esto. Entonces sentir que ya no conecto, que ya así, y descubrir, o sea, poder comprobar que Cristo está en mí, y es la esperanza de gloria. Y es mi amigo fiel, y no como Woody, Toy Story y todo eso, sino es mi amigo fiel. Y dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y fue, y estuvo, y fue real, y lo comprobé. Entonces ahora tendría que traicionar lo que el joven Jaime comprobó, si decidiera no creerlo. Si decidiera ya no apoyarme en él, si decidiera que quizás su palabra no sea tan fiel. Y lo que yo descubro con teólogos y predicadores, ya llegamos a donde empezamos en esto, lo que he descubierto es que encuentran nuevos amigos. Ya son conferencistas, yo también he sido conferencista. Ya son muy conocidos, yo también. O sea, y digo, vanidad de vanidades. Si supieran realmente cómo soy, no serían tan así admiradores, pero no, pues es, Jaime Foot y todo eso. Una vez estuve saliendo con Talí de una sesión en la conferencia de pastores allá en California. Y vamos saliendo, estaban platicando, vamos a ir a comer, y unos hombres se paran, vienen corriendo y nos alcanzan. Venían de Chile. Y por mi voz me reconocieron. Y dices, ¿sí? Así como Jesús de Nazaret. ¿Y de dónde me conocéis? O sea, que descargaban los estudios, así. Tú no sabes cuánta gente escucha eso y tú te duermes, pero ellos son mis fans. Entonces, o sea, yo me quedé así. Y me dio miedo, porque dije, ahora ellos creen, o sea, yo tengo que mantenerme con la integridad que ellos perciben. Y fue bueno para mí eso. Como que ellos así, no me querían besar la mano o algo así, porque yo habría dicho, no, locos. Pero no, o sea, dije, tengo que seguir teniendo esa integridad en estudio y predicación de la palabra. Tengo que mantener eso. No para que me sigan admirando, pero ¿cómo les voy a traicionar? ¿Cómo voy a ser infiel a lo que de por sí es correcto? O sea, si su imagen de mí es eso, ¿cómo voy a ser otra persona ahora? Más flojo, más como inventar lo que no sé o algo así. O sea, no, entonces voy a tener que seguir escarbando, voy a tener que seguir así, pasando todo por el arnero de albañil y sacar todo lo que es fino, o sea, quitar la basura y los palitos. O sea, voy a tener que seguir chambeando en esto bien y hacer bien el trabajo. Ahora, entonces, pero he visto y lo siento por ellos, que de repente todo el mundo te dice esto. Y te das cuenta, porque me ha sucedido, he visto la corriente, que si ya no hablo de este tema, probablemente me invitan más. Cuando ya publicaron un editorial cristiano, ya te publicó un libro, pero hay que quitar capítulo 4. ¿Por qué? Porque realmente no combina y esto y todo, pero realmente, ¿quién está decidiendo lo que los cristianos van a escuchar? Gente que ni sabemos si son cristianos, son de editoriales, son organizadores, son los que están viendo estadística de asistencia y compras y mercado y todo eso. Eso es lo que están decidiendo, lo que tú vas a escuchar en un púlpito. Pero no sucede luego. Si sucediera tan bruscamente, todos reaccionan. Pero llega así. Y luego así, y luego como no una nueva revelación, sino simplemente como que de repente más dinámico. Ok, entonces dices, entonces por eso eres aburrido. Amén. Ok, Génesis 8.
Y la razón entre todo eso es que si esto no es cierto, si eso es pura leyenda, aunque no está escrito como leyenda, o sea, gente que dice eso no ha leído ni historias ni leyendas, o sea, no conoce de lectura y de literatura y de antigüedades y todo eso. O sea, tienes que puedes comparar la versión de los asirios y los que fueron antes de los asirios acerca del diluvio. Y como que no. Y no es que sea más detallado o más interesante o es como de mi rancho, ya lo de Noé es ya mi amigo, ¿no? O sea, o sea, el arca de Noé y así. No es por eso, sino los detalles, y son abundantes detalles en el relato del diluvio y la vida de Noé y todo, que si fuera leyenda lo quitan, porque estorba. O sea, ¿cuántos años tuvo cuando pasó esto cada quien en las genealogías? Fulano vivió tantos años, tuvo un hijo, vivió unos años más. ¿Cuántos fue? ¿Qué importa? La verdad. ¿A qué edad murió tu bisabuelo? Ni sabes. Y es tu familia. ¿Sí me explico? Pero entonces, si fuera leyenda, eso se va quitando, se va planchando, se va afinando para alrededor de una fogata, así, en una cueva, y así siendo neandertales, pues lo vamos simplificando. Entonces, y si van a agregar y hacerlo como más barroco, después, monjes en Europa o algo así van a agregar detalles, no agregan esos detalles porque los que harían eso agregaban cosas más místicas. Pero lo que hemos encontrado es que realmente hacían eso con la vida de un santo, pero no con la Biblia. Y lo puedes verificar. Puedes ver cómo, o sea, copias y fragmentos y todo eso. Y puedes leer un libro muy interesante que cómo los irlandeses salvaron la civilización. Dices, eso fue confrontacional para mí porque mi padre biológico fue irlandés, fue adúltero, mentiroso, manipulador, alcohólico. O sea, digo, no, yo no tengo nada de irlandés. Pero leí el libro y descubrí una cosa, los monjes irlandeses se casaban. Porque estaban tan lejos de Roma que nadie les dio, no llegó el memorándum, se casaban. Pero otra cosa que hacían es que tenían una cultura, desde antes de ser cristianos, los religiosos cuidaban todo el conocimiento del pueblo, botánico, medicinas, o sea, cómo saber si un pescado es bueno para comer o si ya se pasó. O sea, conservaban todo el conocimiento y no era escrito. Entonces, cuando ya aprendieron por Patricio, aprendieron a leer las escrituras y se dieron cuenta que habla del origen, habla del ser humano, habla de cómo en la muerte entró a la humanidad, habla de la esperanza de redención, habla de todo eso. Era un mundo. Entonces lo empezaban a copiar y los monjes irlandeses, porque iban a lugares históricos de la Biblia, pero en el camino dejaban en diferentes ciudades por toda Europa copias de las escrituras. Entonces, por eso hay tanto. Y porque era historia, toda la vida de Julio César, el original, el emperador. Todo lo que era de Alejandro Magno, todo lo que es de Platón, Aristóteles, todo lo de Sócrates, lo tenemos por los monjes irlandeses. Los ateos nunca están haciendo esto porque no les interesa la verdad. Si lo ocupan para argumentar, pero realmente no se pierden en la belleza de la historia y toda la tragedia humana. Y alguien ya se ofendió y digo, así, me dedico a eso. Pero es eso, o sea, era una reverencia hacia esas cosas y la difusión de la Biblia comenzó con irlandeses. Entonces tuve que cambiar mi concepto. Y es bueno ser confrontado con verdad, con historia, y descubres que no eras tan listo. Entonces, versículo 1. Se acordó Dios de Noé. Y no es, o sea, luego lees esto, yo me acuerdo de niño, leía la Biblia porque todos los libros de toda la familia estaban en mi cuarto. Entonces, así, leí lo que hubiera. Entonces leí la Biblia. Y
Decía, ¿cómo que Dios se acordó de Noé? O sea, es como que en la estufa estás trabajando y todo, y luego habla tu comadre y estás platicando, luego el perro tira algo y ya estás con eso y todo de repente huele a quemado. ¡Ah! ¡Los frijoles! Entonces, no es como que Dios se acordó de Noé, dice, ay, de veras, ¿y Noé? ¿Dónde está ese vato Noé? No, o sea, es su naturaleza, fue revelada en el juicio, destruyendo la tierra. Y su naturaleza es revelada en ser fiel a Noé. ¿Ok? Pero nosotros como que se acordó, como que entendemos que también eso quiere decir que se olvidó. Pero por ejemplo, decimos, hablando de perdón, es que puedo perdonar pero no puedo olvidar. Entonces estorba el perdón, ¿verdad? Y estorba reconciliación. No puedo olvidar. Y la Biblia no dice que Dios olvide. La Biblia dice que no me acordaré, no traeré a memoria tus transgresiones. Es una disciplina en la naturaleza de Dios al perdonar, de no traer a memoria tu transgresión. No es que se le haya olvidado. Y queremos que Dios se olvide de lo que fui. Pero si se olvida de eso, se puede olvidar de una promesa que me hizo. Tenemos que ver eso, Dios no se olvida. Ok, se acordó Dios de Noé, y eso es todo un sermón y podemos irnos ya a casa con lo que esa frase. Dios se acordó de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, y hizo Dios pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, 3 veces más agua de lo que hay en los mares, en toda la superficie, está bajo la corteza. 3 veces más. Entonces, ¿por qué dice, bueno, se rompieron las fuentes del abismo? Ajá. De ahí vino agua. Y luego cuando se acomodaron las placas tectónicas, se cerró. Y Dios atrapó agua ahí todavía. Y es interesante porque Dios podría destruir la tierra otra vez como lo hizo. Entonces le hace una promesa a Noé. Puedo volver a hacer eso, no es como que ya quemé mis cartuchos. Yo ahora voy a tener que traer el anticristo para que él lo haga porque yo ya no tengo. No, o sea, él podría volver a hacer todo lo que hizo en los días de Noé. Y promete no hacerlo. Entonces tenemos que ver que el juicio es parte de su naturaleza y la fidelidad y la misericordia también son parte de su misericordia, de su naturaleza. Ok, entonces, cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos. Eso de cataratas del cielo, ¿qué sería? ¿No? Por la forma en que está diciendo. Ahora, la palabra en hebreo está hablando de como lo que harían con canales de riego en Egipto que llevan agua del Nilo y por todos los campos y que quitan eso y ya el agua fluye. ¿Ok? Eso es la misma palabra que usaban. Entonces, porque en tierra de Israel, o sea, cuando van a haber cataratas y cuando va a llover así. Pero entonces no estamos hablando de simplemente lluvia. Pero lo que ha sido para nosotros aquí en Cuernavaca en estos días son trombas, que cae demasiada agua, todo junto en un solo lugar y se inunda y granizo y lo que hay en Ocotepec y lo que hay en Xochitepec y todo eso y decimos, y lo bueno es que como son barrancas, casi nadie vive en las barrancas y todos estamos bien, nomás decimos, llovió muy fuerte. Y cayeron ramas y así, pero realmente no fue a más para nosotros. Pero si eso durara 40 días, ahora, siendo cataratas, entonces podemos decir, ¿qué es lo que cuando Moisés está redactando Génesis y toda la compilación de información para decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, llegar a este punto y decir, esa es la palabra que hace, que pudo fluir bastante agua. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Porque eso es como que algo dejó caer agua del cielo. Entonces han dicho, y lo explican los científicos que se dedican a eso, pero creen la Biblia, que con acción volcánica habría ceniza y polvo en la atmósfera de tal manera y por otros efectos
condensación, entonces habría granizo terrible y mucha lluvia. Sobre todo si la capa en la atmósfera tuviera mucha agua, mucho más de lo que hoy tiene, que es un poco fuera del lugar, realmente. Por la cantidad de agua que está en la superficie de del planeta, debería haber más agua en la atmósfera. ¿Sabías que la atmósfera de la Tierra llega más allá de la Luna? Entonces, por eso no creo en los astronautas, porque cómo es que están así nomás brincando así en el polvo y tienen su casco y no pueden respirar. No hay aire, pero el efecto magnético de la Tierra tiene ese alcance, por eso la Luna no se va. ¿Ok? Dices, por eso sigo absorbiendo información y luego digo, oh mira, entonces, ¿dónde vendría tanta agua? Probablemente de condensación y efecto de tornados, que normalmente cuando hay eso hay bastante lluvia, como en un huracán también. Entonces, sabemos cómo genera el mar, huracanes, sabemos por el choque de temperaturas, sabemos que donde comienza en el Ecuador y nunca va al sur, siempre va al norte. ¿Nunca te has preguntado por qué? Nomás dices, pues entonces hay que ir a vivir en Argentina y no hay huracanes. ¿Pero por qué? Ok, tiene que ver con la rotación de la Tierra, por eso siempre es diagonal, por eso los tornados siempre es diagonal. Cuando es más al sur del Ecuador, como en el Pacífico, la rotación, como gira un huracán, gira al revés. Como igual, cuando quitas el tapón en la tina del baño en Australia, el agua, ahora vas a tener que ir a casa y decir, ok, ahí estoy en la tarja de la cocina, es dejar salir el agua y cómo da vuelta. Y fíjate cómo da, porque tiene que ver con la rotación de la Tierra. Ahora en Australia, como están de cabeza, todo está diferente. Pero, o sea, la rotación sigue lo que es el eje, pero de aquel lado. Entonces, al revés. Entonces, cuando empiezas a ver eso y dices, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida, caray? Por eso, pero si tú lees la Biblia como algo totalmente ajeno y divorciado con la realidad, con razón, tienes muchas otras cosas y que no puedes enfrentar nada en tu vida. Pero si te das cuenta que la palabra de Dios está hablando acerca de la vida como es, acerca de las leyes de física como son, y cuando hay un milagro es porque se suspende temporalmente la física y pueden pasar el Mar Rojo caminando en seco. Pero eso admite que hay leyes de física. Y Jesús caminando sobre el agua admite que hay leyes de física que temporalmente y en un sitio y en una persona quedó suspendido. Y Pedro pudo caminar también sobre el agua. ¿Pero para qué va a caminar sobre el agua? Entonces Dios establece normas y cómo, cada frecuencia y cómo es. Pero cuando empiezas a estudiar ciencia como ciencia, es maravilloso. Pues empiezas a decir, mire, la Biblia no sale del cuadro, No puedes quitar la palabra de Dios de la ciencia. Y siempre si lo hacen, hay un motivo, no muy científico, ¿ok? Pero pragmático. Ok, vamos. Se disminuyeron las aguas, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, la lluvia de los cielos fue detenida. Las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, pero en ese proceso se hace Barranca del Cobre, se hace el Gran Cañón en Estados Unidos, el efecto, o sea, glacial en Canadá, en Noruega y todo eso, porque mucha de esa agua con el eje cambiado se hacen las capas polares de hielo. Entonces empieza también a retirarse. O sea, ¿cómo llegaron? Hay dos teorías de cómo llegaron a las Américas, los originales. Pero había gente antes de ellos que llegaron y destruyeron una civilización en Norteamérica. Y hay residuos y obras que hicieron y todo eso. No sabías eso, ¿verdad? Okay. Entonces llegaron, entonces decían, no, pues que hicieron el genocidio de los apaches o los comanches o algo así, pero ellos hicieron genocidio antes de eso, conquistaron un territorio, destruyeron a los que antes. O sea, hablamos de los toltecas, pero ¿quiénes eran?
Pues hicieron unas columnas en las ruinas muy bonitas y así, pero ¿quién hizo realmente las pirámides de Teotihuacán? Los aztecas ni siquiera hacían nada allá. Entonces tenemos que ver eso, y luego viene otra nación y dice quítense, y domina y toma todo para sí mismo. Entonces cuando tenemos esto, ¿cómo llegaron a las Américas? Porque o llegaron con balsas hechos de carrizo de Egipto, como algunos dijeron en los 70, o llegaron caminando desde Siberia. Y es interesante porque se ve en el arte y joyería y armas y sepulcro y todo lo que es de la gente de todo el norte de esa zona, desde Noruega, Siberia, Alaska, Canadá y entrando en Norteamérica, se ve que algo traían y algo iban dejando. Pero ¿cuánto de esto adoptaron? Entonces tenemos que simplemente tomar en cuenta eso. Y es el mes patrio entonces cuando tienes que poner tu paliacate porque por Morelos. ¿Sabes por qué usaba un paliacate así? Pues para verse bien machín. ¿Y qué más? Migrañas. ¿Por qué sufría de migrañas? Probablemente una alergia. Mala conciencia puede ser una razón también. Y necesitaba ver un quiropráctico, dormir con otra almohada o algo así. Pero, ¿por qué damos por hecho que usaba un paliacate? Porque recortabas en la escuela, recortabas estampas y las pegabas en tu cuaderno, ella está con paliacate. Ok, bueno, o sea, te das cuenta, o sea, ¿cuál es tu fuente de información? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Y de quién lo tomamos? Entonces, pero todo puedes ir verificando, inclusive de la Biblia. Ahora, hay algo interesante, tremendo en esto. En Perú hay unas como que hicieron rayas y dibujos en un desierto, pero son enormes y solo se aprecian desde arriba en un avión. Entonces, ¿cómo dibujaron eso? Dicen, pero eran unos inditos, entonces tuvieron que haber ayudado a los extraterrestres. O eran más inteligentes y sabían proyectar sobre este dibujo y convertir esto chiquito en 1 metro cuadrado y decir, todo esto lo vas a pintar blanco. Y desde el aire, o sea, ¿lo hacían qué? ¿Para los ovnis? ¿O para sus dioses? ¿O porque les gustaba? ¿O simplemente para dar problemas a los del siglo XX que lo iban a tratar de descifrar? Pero las rayas todos siguen una misma. Y entonces lo que son igual los monumentos como Teotihuacán, Chichén Itzá, siguen la misma raya, todas siguen en paralelo las mismas rayas. Y luego vas a Egipto y las mismas rayas. Es interesante. Pero ¿qué están, a base de qué están observando, están reflejando en sus estructuras algo así? Entonces están viviendo en un mundo mucho más grande de lo que creemos porque somos modernos. Nosotros tenemos televisión, internet, tenemos satélites, tenemos Elon Musk que quiere ir al Marte. O sea, tenemos todo eso. Ellos, ¿qué pueden hacer? Ni dejaron escrito lo que creían. No, lo dejaron dibujado en enormes piedras amontonadas. Entonces ellos están viendo un universo mucho más grande y ellos chiquitos en el universo. Es un fenómeno del siglo XX que nos creemos muy grandes. Y no lo somos, seguimos de la misma estatura. Entonces, versículo 4, reposó el arca en el mes 7º. Entonces ya llevan 7 meses con esta situación. Reposó el arca los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, que es una cordillera y es una zona Ararat, y en Turquía se llama Araratia, o sea, no es nada más un nombre bíblico. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º, y en el 10º, al 1 del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, ya que reposó el arca, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra, pero no regresó. Pero es interesante lo que un cuervo puede comer y lo que una paloma. Envió también de sí
una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca. Cuervos vuelan más largo que palomas. Por eso un cuervo le llevaba a Elías en el arroyo, le llevaba pan, le llevaba carne, porque Dios se lo mandó. ¿No lo cantabas? Entonces, vuelan más largo que una paloma. Entonces extendió su mano, tomándola, hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde, aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entonces ya llevan semanas y meses que la tierra está descubriéndose, el agua va, ahora, pero dice, ¿pero a dónde va el agua? Ya te dije, debajo de la corteza. Entonces, y eso haciendo levantamiento tectónico, levantando cordilleras volcánicas, levantando las Himalayas, los Alpes, así, por el movimiento de placas tectónicas, levantando todo eso. En un principio no tanto. Por eso dices, ¿cómo pudo cubrir toda la tierra con el agua? Pues porque tendría 3 veces más mar. Después el mar se levanta y los continentes se bajan. Todo se niveló y todo se inunda. Como las calles en Cuernavaca cuando llueve mucho. No las hacen así, entonces llena de lado a lado de agua. Y nos preguntamos, cada temporada de lluvia estamos viviendo los efectos hidráulicos del diluvio, pero decimos, llovió fuerte. Sí, verdad, llovió fuerte. Y eso es todo. Pero el efecto, ¿qué es lo que sería necesario para esto? Entonces, si sabemos que todo estuvo bajo el agua, porque hay fósiles marinos en el pico de Everest, que es el monte más alto en las Himalayas, el pico más alto en la tierra. ¿Cómo hay fósiles marinos ahí? Y son de una época que entonces quiere decir que, puede decir por el tipo de organismo, cómo sucedió y ¿cómo sería entonces que esa montaña se levantó tanto? Ahora, toda esa información, eso lo puedes ver, hay fuentes de información y no es en un libro hecho por un cristiano. Tú lo puedes saber sin tener como algo místico, como un título o ser pastor o algo así. Lo puedes saber, lo puedes investigar. Ahora vivimos que en un diluvio de información para quien quiere saber. Y eso no es un secreto. Pero no circula comúnmente porque no conviene para los que quieren que pensemos de cierto modo. No conviene. Ya hasta eso, 1.5 metros de separación. El virus, tenías que entrar, no empezabas a cuestionar si esto es científico cuando podías entrar ya en un restaurante y al sentarte en la mesa ya puedes quitar el cubreboca. El virus solo ocupa una capa de aire en el restaurante de 1.20 para arriba. Y ya sentado, y aquí ya no hay virus, y si yo toso y yo estoy enfermo igual, muere el virus y cae en mi plato y no infecta a nadie. No empezabas a sospechar que quizás no tienen la menor idea. Entonces nos toca verificar. Nos toca a nosotros decir, entonces, ¿qué es verdad? ¿Y qué es lo que voy a creer? Y aguas con eso. En Eclesiastés dice, de estudio no hay fin, de conocer libros no hay fin, y es cansancio de la carne y fatiga, y es verdad. Entonces hay que tener cuidado, porque yo conozco chavos que empiezan a hacer eso, pero ven puras cosas en YouTube y al rato creen que la Tierra es plana, que no es una esfera. Entonces imagina, están con el sistema solar y están Júpiter y Marte y Venus, todos son bolas así, y ahí va un disco alrededor del Sol, que es la Tierra. ¿cómo? No, dice, no, por el Sol nomás está así. No estamos moviendo alrededor del Sol. Lo que pasa es que están en su casa tanto que ya no tocan tierra, ya no están bajo el sol, ya no ven gente, ya no ven cómo vive la gente y se les ha olvidado, vamos a decir, la tierra es plana. ¿Has ido al último de la tierra con el evangelio? Queda, nos falta. Hay que ir.
O sea, los mandamientos que el Señor nos dio, el encargo que nos dio, no dice, a menos que decidan a futuro que la tierra es plana, entonces ya no. En fin, entonces llegas a tener información que es totalmente equivocada. Mismo Chavo llegó a un punto que las montañas, inclusive aquí en Tepoztlán, las montañas se abren como cochera y se meten ovnis y salen y luego baja la montaña así y dices, no. O sea, dije, no, lo dice en broma, no, en serio. Entonces, cuidado con eso porque nomás estás acumulando. ¿Y qué haces con todo eso? Se pudre dentro de tu cabeza. Si no estás caminando bajo el sol, que si no estás hablando con gente, con hombres y mujeres, no estás trabajando, no estás cansándote, no estás haciendo algo, construyendo algo, se te olvida lo que es real y no lo que no es real. Y ya no puedes diferenciar. Nomás es como un pegue de cocaína a tu intelecto. Y te sientes bien, pero es veneno. Y ya no tienes discernimiento. Ok, entonces, llegó con hoja de olivo en el pico, entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, entonces 1 año estuvieron en el arca. El día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra. Quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Interesante, lo primero que hace, cuando ya puedes hacer lumbre abierta, porque en el arca probablemente no, lo primero que hace es un altar. Tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Percibió Jehová olor grato. Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, ¿por qué lo hizo? O sea, ya no lo vuelvo a hacer. Como que dice, creo que me pasé. O sea, tenemos que pensar, porque humanizamos mucho a Dios, no pensando de qué inteligencia estamos hablando, qué conciencia de realidad tiene Dios y lo que yo. Entonces, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Como yo, ya no vuelvo a comer en esa taquería porque me hizo un daño como no tienes idea. Creí que iba a morir. Ya no lo vuelvo a hacer. Dios no toma decisiones como tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? ¿Por qué lo hizo si sabe que el humano no cambia por juicio? Puede destruir la tierra, puede haber 10 plagas en Egipto y Faraón no cambió. Pueden venir víboras y pican a la gente rebelde en el pueblo de Israel. ¿Y se arrepintieron? No, se arrepintieron de hablar, mas no de sentirlo. Y su rebelión siguió intacto. Entonces necesitamos saber en esto que Dios está diciendo, el ser humano no va a cambiar, aunque derrame fuego del cielo, no cambia. Y lo vemos ya en Apocalipsis. Blasfemaron a Dios, atribuyeron a Dios correctamente todo lo que está sucediendo, pero no se arrepintieron. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar el corazón humano? Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces Dios demuestra algo de su naturaleza, que Él juzga, el juicio real y es justo, y Él tiene todo el poder y lo puede hacer cuando Él quiere. Y puede advertir o no advertir también, ¿ok? Entonces Dios demuestra algo, pero demuestra también su fidelidad y su misericordia en el caso de Noé, que no le debía nada a Noé, pero hace algo.
Entonces, cuando empiezo a ver eso, ¿qué es otra cosa? ¿Cómo halló gracia Noé delante de Dios? Porque la Biblia dice que por fe preparó el arca. Por fe. Siendo avisado por Dios de cosas que aún no se veían. Entonces, sin antecedentes históricos, se prepara para algo que nunca ha sucedido. Entonces, has visto gente morir, has conocido gente que ha muerto, has conocido a familiares y todo eso, pero tú nunca te has muerto. Aquí estás. A veces tenemos que checar, pero parece que sí estás respirando. Nunca te has muerto. Entonces, ¿cómo me preparo para algo que nunca he visto? Porque Jesús dijo, el que cree en mí no verá muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Dices, ¿cómo no? Si la vi, y hasta bailar con la calaca. O sea, no, sí. No, lo que está diciendo es que no te fijas. Y aunque muere, vivirá. Entonces Jesús está diciendo algo, entonces ¿cómo me preparo? Tengo que tomar en cuenta toda la información, no solo lo que es muerte física, sino lo que es muerte en sí y lo que Dios está diciendo acerca de la muerte y lo que es vivir. Porque puedo decir, bueno, me estoy preparando para morir porque después de eso el cielo. Ok, ¿y cómo estás preparándote para vivir? Diario, porque diario tienes que vivir aunque no quieras. Y diario tienes que levantarte, estudiar, trabajar, hacer de comer, lavar ropa. ¿Para qué lavar ropa si la vuelven a ensuciar? ¿Para qué hacer de comer si vuelven a tener hambre? O sea, nunca nada queda satisfecho, nunca nada, no hay llenadera. O sea, ¿cómo voy a vivir con eso? Pero ¿cómo te estás preparando para vivir? Si Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, pero también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces, ¿cómo me estoy preparando? O sea, Él está hablando como de alguien que se mueve, que no es estacionario, no está fijo, no es una estatua, sino que Él cuando te llama dice, no, ven acá, dice, sígueme. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando, sígueme. Entonces, ¿te das cuenta? Que como que leemos esto de Noé y su familia, leemos del diluvio, leemos del desastre, escuchamos comentarios que hace Dios al respecto, pero tengo que ver, y nomás estoy así como en el público viendo la película o soy parte de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo me preparo? ¿Como espectador o como partícipe? Porque te preparas diferente. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Pero ya es hora de terminar. ¿Ves que sí puedo? Vamos a 1 de Pedro capítulo 3. Y eso lo dejamos ya como pauta para en 8 días. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Está Pedro escribiendo a gente que estaban en persecución en muchos lugares y se circuló la carta. Entonces Pedro quería animarles y como ubicarles y que estuvieran firmes y no perder la esperanza. Entonces dice, o sea, si sufres por hacer bien, eso no es malo, pero no se siente bonito. Entonces empezamos a dudar. Dice versículo 17, 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y Él, ¿por qué ha de sufrir? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahora hay un problema. Si eso es leyenda de Noé, es también leyenda la muerte y resurrección de Jesús, el efecto.
tanto para redimirnos, como para decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, entonces todo queda invalidado si invalidamos, y muchos están invalidando la historia del diluvio y Noé, sin saber que eso tiene algo que va a desconectar e invalidar la fe que tenemos tú y yo hoy, y si te afecta. En cambio, si todo sucedió como está escrito, y Pedro escribe de eso como algo igual histórico, no leyenda, y se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Más gente podía haber estado en el arca. Imagínate, si todos los que hubieran estado formados o haciendo al lado de Noé, haciendo copia de su arca. No, tienes toda la razón, todos estamos de acuerdo, Dios tiene que juzgar, pues ya no sería necesario juzgar el mundo. Ya no sería necesario el diluvio si todo el mundo se arrepintiera. Entonces Pedro está diciendo, mira, no tienes que esperar en eso, tienes que así asumir la realidad que la verdad choca. La verdad molesta. Entonces es así, vivir con eso, ¿qué? Tranquilos. El bautismo que corresponde a esto, el bautismo en agua corresponde al arca de Noé. Entonces, ¿por qué te bautizas? Todos estaban apuntaditos hace unas semanas y bautizamos y todos estaban... Entonces, ¿por qué te bautizas? Si es una leyenda lo de Noé. Pero que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces es otro error, que tengo que vivir bien para ser bautizado y luego después de bautizado vivir mejor. Y hasta lo has dicho a familiares, y ya no puedes hablar así, porque ya estás bautizado. ¿Cómo que? Ok, entonces, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Moisés preparó el arca como aspiración de buena conciencia, reconociendo quién era y reconociendo quién es Dios. Y así llegamos. Yo sé quién soy, pero Dios también sé quién eres. Como el ladrón en la cruz. Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Como que muy seco. Pero cuando estás asfixiándote lentamente, no tienes mucho aire para toda una plegaria y decir, Señor Jesús, Santísimo Salvador. O sea, no te queda aire en los pulmones para hablar mucho. Entonces, pocas palabras bastan. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que está diciendo? Sé quién eres. Y sé quién soy. Y si te acuerdas de mí, de este momento, no pido más. Eso ya es misericordia. ¿Quién se va a acordar de mí cuando Él venga en su reino? Ustedes van a formar un comité, presentar delegación, traer fotos, que aquí es donde Jaime predicó, aquí es donde oró por mí, y firmar así, juntar firmas de todos los de Semilla Cuerna diciendo, yo sé que Jaime es tu siervo, Señor. Si Él no se acuerda de mí, todo fue en vano. Entonces, cuando tú puedes identificar eso, decir, ¿a qué voy? ¿A quién sirvo? ¿De quién soy? Vives diferente. ¿Y sabes qué? Es más suave. Tienes más fuerza, tienes más esperanza y menos necesidad de impresionar a gente que nunca se va a impresionar. Y tienes enfrente al único que si Él se acuerda de ti ya estuvo. Tienes permiso. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por que las cosas están escritas como están, Señor, que luego molesta, porque hace que tengamos más preguntas. Pero yo de niño no hacía ni la mitad de las preguntas que hago hoy leyendo la Biblia. Y lo que encuentro es que puedo preguntar más porque hay respuestas. Señor, yo te pido para quienes están
en dilemas de creer, de confiar, así, y recordando que nunca nos estás pidiendo creer a ciegas, sino seguirte con ojos abiertos y comprobar. Tú dijiste, ven y ve, y te siguieron. Entonces, Señor, te estamos siguiendo hoy con lo mismo, que mucho ya hemos comprobado, mucho ya hemos verificado y ya no queda una duda. Pero de repente en tu palabra nos topamos con algo y nos detiene y nos agarra de la manga y no podemos seguir adelante hasta no resolver. Y gracias por eso, Señor. Tu palabra entonces es viviente y es eficaz y discierne pensamientos y motivos de nuestro corazón. Y te damos gracias por eso, Señor. Estamos tratando contigo, que eres el Dios del universo, el Altísimo, Señor. Eres el Creador, pero también tan así que tomaste mi estatura y caminaste en Jerusalén y Galilea poco tiempo, pero fue suficiente. Y en tu palabra te vemos llorar y reír, vemos gozo y vemos quebranto y escuchamos que digas, consumado es. Entonces, Señor, tenemos que caminar en todo esto y tomar en cuenta todos los datos, toda la información. Y gracias, Señor, que no vuelves a destruir la tierra así, aunque podrías, porque grande es tu fidelidad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.